proponían todos los grandes maestros de milenarios, si tú vas a los inicios del yoga, esta era la propuesta, que la respiración fuera imperceptible. Lo que decía Buteyko era que tu respiración es funcional si tú te paras desnudo frente a un espejo y no hay ningún movimiento mientras respiras. ¿Ok? Entonces, para la mayoría de personas esto es una locura, ¿sí? Porque va en contra de todo lo que nos han dicho en el gimnasio, en el colegio, los psicólogos incluso, o los practicantes médicos. Y aquí cuando vemos la respiración LSD, vemos ahí juntos los tres pilares de la respiración. Cuando hablamos de una respiración lenta, de respirar menos veces por minuto, y que además hablamos de una frecuencia de 5.5 veces por minuto, estamos hablando de una frecuencia resonante. Y todo lo que es resonante para la ciencia es todo aquello que mejora la variabilidad de ritmo cardíaco. ¿Ok? ¿Qué es la variabilidad de ritmo cardíaco? Es una medición que te dice si tu sistema nervioso está en balance, si tu sistema nervioso parasimpático y simpático están en balance y tu cuerpo es resiliente. Es decir, que es capaz de adaptarse al cambio, porque tu cuerpo todo el tiempo se está adaptando al cambio. Entonces ahí tenemos el primer pilar, que es el pilar psicofisiológico. Cuando hablamos de sutil, hablamos del trabajo con el CO2, estamos hablando de la bioquímica, de la respiración, y cuando hablamos de una respiración diafragmática, estamos hablando de la parte biomecánica. Entonces, por eso tenemos esta respiración LSD que integra estos tres pilares, y ahí es cuando tenemos una respiración realmente funcional. Y bueno, no sé si quieres que entre de una vez en el tema del dióxido de carbono. ¿Tienes alguna pregunta? No, sí, no, la verdad es que muy buena explicación primero, Lucas, no se podría haber dicho mejor. Aquí a lo mejor haría un inciso de que realmente las tres patas son súper importantes, ¿no? Porque incluso yo cuando, por ejemplo, intentaba respirar por la nariz siempre, ¿no? Y coger el hábito de respirar por la nariz siempre, que eso a lo mejor algo que le puede costar a la gente, claro, de nada sirve que lo haga si cojo bocanadas de aire muy grandes y además lo hago con el pecho, ¿no? Y es algo muy típico que hace la gente al principio. Y luego totalmente de acuerdo con este dogma, ¿no?, que hay, que cuando te pones nervioso la gente te dice respira hondo, ¿no? Pero lo dice en el sentido de... Y es justamente todo lo contrario de lo que debes hacer, ¿no? Y también en relación a esto, también la había escuchado a Patrick varias veces, ¿no?, diciendo como que hay tres pilares del éxito en la respiración, ¿no? Uno es que el que esté a un metro tuyo no te escuche, ¿no?, respirar. El segundo, cuando avanzas, es que tú no te escuches respirar. Y el tercero, que ya es el nivel Dios, es que tú no sientas tu respiración directamente, ¿no? Esto lo sacó él de un maestro del Qigong. Se ¿Del llama... Qigong? Sí, eso lo dijo un maestro Vale, del Qigong, y bueno, es una cita que Patrick hace. Entonces ahí vemos también el Qigong o el Qigong, como se conoce en algunas partes. vale. Eso ya se sabía desde hace mucho tiempo. Estamos es como recuperando y la ciencia está entendiendo realmente qué tiene que ver con esto. Y ahí tocaste un tema muy importante que es la nariz, y cómo la nariz es el centro de estos tres pilares. Cuando tú respiras por tu nariz, se activa el diafragma. Cuando respiras por tu nariz, respiras más lento. Y al respirar más lento, el dióxido de carbono no puede salir tan rápido de tu cuerpo. Y ahí básicamente es el punto de unión de los tres pilares. No puedes tener una respiración funcional si respiras por tu boca. De hecho, no puedes tener una salud, una correcta salud, si respiras por tu boca. Y eso es fisionomía básica, es fisiología básica. Esto no es la nueva era de la respiración. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que la puerta de entrada es la respiración nasal, pero no es la única. Hay que tener en cuenta definitivamente otros factores. Totalmente, totalmente, de acuerdo, Lucas. Además, yo, por ejemplo, en mi caso, realmente el tema de cerrar la boca, ¿no?, y respirar nasalmente, pues está en el centro de lo que siempre he intentado difundir, ¿no? Nada, Lucas, ibas a entrar en el tema del CO2, así que adelante, tú mismo. Bueno, el CO2 es un tema súper apasionante porque además es súper polémico, y aquí entramos a algo que yo llamo la paradoja del oxígeno, que era lo que hablábamos ahora. Respira menos para oxigenarte más. Entonces la gente de afuera se pregunta, ¿cómo carajos respiro menos para oxigenarme más? No se trata de meter oxígeno al cuerpo y sacar dióxido de carbono, que es malo, ¿no? Entonces la gente cree que el oxígeno es Yoda, ¿no?, hablando pues como de Star Wars, y que el dióxido de carbono es Darth Vader, ¿sí? El bueno y el malo de la película. Y eso no necesariamente es así.
Resulta que la respiración es algo mucho más complejo de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, aquí hay que distinguir dos cosas muy distintas, Albert. Una es la ventilación, la otra es la respiración. La ventilación es el acto de entrar y sacar aire de los pulmones, ¿sí? Ahí ventilé. Pero la respiración es algo que sucede a nivel celular. Cómo el oxígeno que está en mi sangre sale de la sangre y llega a los tejidos, a las células, para que se pueda producir energía en la mitocondria. Entonces aquí hay que entender algo. ¿Dónde se produce la energía a partir del oxígeno? El oxígeno es muy importante, pero la energía no se produce en la sangre solamente transporta el oxígeno. ¿Dónde necesitamos ese oxígeno? En las células. ¿Ok? Y aquí hay algo que se llama el efecto Bohr, que fue descubierto por Christian Bohr en 1904. Y Christian se hizo una pregunta muy peculiar. ¿Cómo el cuerpo sabe cuál es el músculo, cuál es la región del cuerpo que necesita más oxígeno según la demanda metabólica del instante? Si yo estoy trotando o si estoy alzando pesas, estoy haciendo bíceps, mi cuerpo sabe que ese músculo necesita más oxígeno y entrega más oxígeno a ese músculo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo sabe? Entonces él empezó a investigar y se dio cuenta de que cuando el músculo, cuando una parte del cuerpo está trabajando más o tiene más demanda, produce varios factores, pero los principales son calor y dióxido de carbono. El dióxido de carbono funciona como un catalizador para que el oxígeno que está en la sangre pase a las células. Es decir, no hay entrega de oxígeno de la sangre a las células si no hay presencia de dióxido de carbono. ¡Boom! Esto nos vuela la cabeza, porque siempre hemos pensado que es el malo de la película, pero Alessandro Romagnoli, que es uno de nuestros Master Instructors de Italia, que además es un gran ser humano y lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, él lo explica de esta manera. Si tú tienes una casita, digamos que esa casita son tus glóbulos rojos, o la hemoglobina, que es la proteína que carga el oxígeno. Si está haciendo mucho frío afuera, ¿dónde va a querer estar el oxígeno? Que son los habitantes de la casa. Dentro de la casa, ¿cierto? Pero si hay mucho calor afuera y la casa no tiene aire acondicionado, ojo, si hay mucho calor afuera, ¿dónde quisieran estar esas moléculas de oxígeno? Salir, ¿verdad? Entonces ese calor, esa reducción del pH que produce el dióxido de carbono, obliga, ¿sí?, a estas moléculas de oxígeno a salir y a llegar a la célula donde realmente se produce esa producción de energía, se produce esa energía. Entonces, mira la magia que hay y ahí es donde ocurre la respiración. ¿Sí ven? Pues ventilación y respiración son distintas. Tu ventilación influencia tu respiración, ¿ok? Pero tú tienes que mirar es como el funcionamiento respiratorio dentro del cuerpo, dentro de la sangre y lo que pasa dentro de las células. Entonces ahí ustedes tienen que empezar a ver, yo siempre hablo del dióxido de carbono y yo lo llamo el ángel de la guarda, porque realmente lo es. El dióxido de carbono no solamente sirve para que el oxígeno llegue a las células, es un vasodilatador, tiene un efecto sobre el sistema inmune, influencia al nervio vago, o sea que regula la respuesta de relajación del cuerpo, ¿sí? Es un, se me fue el término, se llama un aerotransmisor, permite que las vías aéreas se abran, ¿ok? Destapa la nariz, desde 1923 se sabe que el dióxido de carbono destapa la nariz y cumple muchas otras funciones que son indispensables para tu buena salud. Entonces, yo siempre digo, la gente respira demasiado y es porque se ha vuelto enemiga de su ángel de la guarda. Este trabajo se trata de volver a ser amigos de nuestro ángel de la guarda y empezar a poder soportar más niveles de dióxido de carbono en el cuerpo para tener una respiración funcional, empezar a dormir mejor, empezar a tener menos niveles de estrés, de ansiedad, de tener más enfoque, más concentración y realmente poder tener una vida que tenga salud, bienestar y que podamos realmente ser felices, que al final es lo que todos estamos buscando. Entonces no sé si ahí todo les queda un poquito claro de qué se trata el tema del dióxido de carbono. Yo creo que ha quedado clarísimo como el agua y además ha sido una muy buena comparativa, Lucas. La verdad es que ha sido genial.
imagínate, ¿no? Ahora a lo mejor la gente nos está viendo y está pensando, bueno, vale, el CO2, ¿no? Que ahora era el enemigo, es el amigo, ¿no? Entonces, ¿cómo Ujú. puedo saber, si alguien se está preguntando, no está viendo, cómo puedo saber si tengo el CO2 alto, si lo tengo bajo, si estoy construyendo tolerancia? No sé si podría responder a esta pregunta, Lucas. Claro que sí, bueno, hay varias maneras de saberlo, ¿sí? Por aquí, ahí también está Mara Aquí, Valencia, te mando un vale, está abrazo, Mama Monson, me encanta verte, un esta mujer saludo, hermosa Mara. desde México. Bueno, hay varias formas de saberlo. En buteico tenemos una medición que se llama el control de pausa, que se llama el VOLT. En Oxygen Advantage tenemos otra medición que se llama el test de máxima retención. Sin embargo, son mediciones que pueden tomar un poco de práctica, pero hay 4 preguntas básicas que hay que responderse. La primera es, ¿sientes tensión durante el día? La segunda es, ¿sientes manos o pies fríos? La tercera es, ¿respiras por tu boca al dormir? Y la cuarta es, se me fue. Ah, ya, si suspiras mucho o bostezas mucho durante el día. ¿Sí? ¿Y en qué nivel? Si es leve, moderado, severo, cada uno Ujú. de estos síntomas. Te respondes esas preguntas. Si tienes alguno de estos síntomas, es muy probable que haya una disfunción en la respiración. Quiero hacer un paréntesis. ¿Tú escuchas un ruido? Porque es que están cortando el pasto acá en mi Sí, casa y no sé sí, si... no, sí, sí, Sí. no sé si era Me una voy para otro cortacésped lado. o una motocicleta, pero sí. Voy a, Eh, voy a cambiar de lugar. pero no molesta mucho, tampoco, Lucas. Al menos a mí. No sé si alguien nos puede decir si molesta mucho, pero de Okay. momento no me molesta. Bueno, no, pero igual me voy a hacer por acá para que de pronto no moleste tanto. Es que justo Dale. tenemos un retiro de ayahuasca el próximo fin de semana y están arreglando el pasto de la casa, entonces, Qué bueno. De hecho, esto te quería preguntar cosas sobre la ayahuasca, pero sí, eso las mencionamos luego. Sigue, Lucas, que creo que estabas comentando. ok, bueno, ahorita de pronto les cuento un poquito de las plantas. Bueno, entonces, si respondes a estas 4 preguntas, ya más o menos puedes tener un overview. Es muy normal que las personas que tengan disfunciones de la respiración, que sean propensas al síndrome de hiperventilación, tengan manos o pies fríos. Pero como les contaba ahora, sacamos mucho dióxido de carbono, los vasos sanguíneos se contraen y aparece frío en las manos y en los pies, que muchas personas creen que es normal. No, yo soy friolento, como decimos aquí en Colombia, soy muy friolento, y eso no necesariamente es normal. ¿Ok? Bostezar mucho, suspirar mucho, es un sistema de compensación para sacar dióxido de carbono porque el cuerpo es muy sensible. Respirar por la boca al dormir es fatal para tu salud, es fatal para tu calidad de sueño. Entonces es una de las cosas que también observamos primero cuando intentamos como diagnosticar de alguna manera qué tan funcional es la respiración de una persona. Y sentir tensión durante el día, ansiedad, estrés, pues obviamente nos habla de una disfunción o de un desbalance en el sistema nervioso entre el sistema simpático y parasimpático, que muchas veces es consecuencia de una respiración disfuncional. Es como para que entiendan un poco cuál es el propósito de estas preguntas. Ya tenemos entonces, ya podemos entrar a las mediciones y es el VOLT. El VOLT es una medición muy simple, pero que sea simple no significa que sea fácil, porque la mayoría de personas están muy desconectadas de su propio cuerpo. Entonces, escuchar el cuerpo nos cuesta tanto. Hay gente que come cuando tiene sed y toma algo cuando tiene hambre, o sea, estamos completamente desconectados. Entonces el bol me parece muy lindo porque además nos vuelve a reconectar con el cuerpo, es como una comunicación con mi cuerpo. ¿En qué consiste esta medición? Simplemente tomar una respiración normal, una exhalación normal, tapar nuestra nariz, contar en segundos hasta que aparezca la primera sensación definitiva de que necesitas respirar. Y no se trata de aguantar el aire hasta que ya no puedas más. Se trata de identificar cuando tu cuerpo manda esa primera señal de que ya debería estar respirando. Puede ser que tragues involuntariamente, puede ser que sientas una pequeña contracción en el vientre, en el diafragma, o simplemente una reacción psicológica de que ya no estás respirando. Ese es tu Volt Score. Pero toma práctica realmente entender cómo es el Volt. Otra medición que tenemos es el test de máxima retención. Voy a volverme a mover que aquí tengo Dale. mesita y es más cómodo. Es ponerse de pie, tomar una inhalación normal, una exhalación normal y caminar a un ritmo normal
la mayor cantidad de pasos posibles sin respirar. El número de pasos que camines es el resultado. ¿Qué es lo interesante del Bolt? El Bolt no está influenciado ni por la fuerza de voluntad ni por el entrenamiento. ¿Ok? Que esto es muy típico es muy típico entre deportistas, ¿eh? Intentar forzar la maquinaria un poco más, ¿no? Porque siempre quieren ganar. Y a veces es muy difícil con deportistas o con personas que tienden al perfeccionismo que entiendan que esto es una medición, que no es un ejercicio y que no es una competencia. Y de hecho las personas que son tendencias al perfeccionismo tienen más tendencia al síndrome de hiperventilación. Sí. ¿Okay? Entonces ser perfeccionista no es normal, es un desbalance del sistema nervioso. Hay que salir de ahí. Bueno, entonces no está influenciado por la fuerza de voluntad, entonces es mucho más accurate, Exacto, preciso. preciso. Porque muchos deportistas que son de alto rendimiento tienen disfunciones respiratorias. La segunda medición, un deportista con una disfunción respiratoria puede caminar pasos hasta que se ponga morado, pero esa no es la idea. ¿Sí ves? La idea es que después de cada ejercicio, después del Bolt, tu respiración debería estar normal y después del test de máxima retención deberías tener un control decente de tu respiración. Entonces, se los dejo ahí para que lo practiquen o lo pueden compartir después en los comentarios cuando publiquen este live y ahí yo les voy dando feedback a ver si lo estamos haciendo bien.